Y le agradezco la comunicación en esta mañana a la senadora Indira Rosales Parroquín. ¿Cómo está, Indira? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues en esta noticia de la aprobación en lo general de la ley de amnistía, ¿a quiénes beneficia, senadora? Pues mira, justamente el día de ayer el Senado de la República contó con los números suficientes para sesionar y para aprobar esta ley de amnistía, que cabe destacar que el grupo del Partido Acción Nacional, la de La Voz, votamos en contra por no considerarla técnicamente viable. ¿Y a quiénes está beneficiando realmente? Punto número uno, a mujeres que se encuentren en prisión por el delito de aborto. Sin embargo, no existe algún registro de que haya alguna mujer en prisión por el delito de aborto, al menos no por el parte del fuero federal, lo cual es muy importante, que básicamente serán absolutamente cero las beneficiadas o beneficiados. Y por otro lado también habla de delitos contra la ley de salud y se refiere específicamente también al narcomenudeo, que es un punto muy importante, siempre y cuando no haya sido con violencia y sea la primera vez. Sin embargo, me parece que es un tema muy, muy delicado, porque finalmente estás apoyando directamente al crimen organizado, dejando sueltos a parte de sus elementos. Y finalmente se refiere a aquella población indígena que no haya tenido un debido proceso. Sin embargo, te comento que todo esto ya se puede hacer en este momento a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ya es viable el que obviamente haya una reposición de un procedimiento o que incluso el propio presidente de manera directa conceda indultos. Sin embargo, el argumento para el cual se hace la legislación de esta ley en este momento es porque comentan que las cárceles se encuentran sobrepobladas. Sin embargo, esto únicamente se refiere a delitos del fuero federal, que no son más allá del 30% de las personas, de los reos que se encuentran en la cárcel, son por delitos federales. Y bueno, máxima que se vuelve una gran preocupación de que en este momento, justamente que estamos viviendo una terrible crisis económica, ¿a qué se van a dedicar estas personas que finalmente tienen antecedentes delictivos? Senadora, se liberan estos presos, no se pone en marcha un programa precisamente de empleo, son liberados en un momento donde la crisis económica está a su máximo debido a esta pandemia, debido a esta política económica. ¿Cuál es el riesgo de esta aprobación? Bueno, definitivamente existe un gran riesgo. El más importante es que existe una ola de violencia aún mayor que la que hemos estado viviendo los últimos meses y sobre todo las últimas semanas, justamente porque esta ley no viene acompañada de un verdadero programa de reinserción social, un verdadero programa que hable de a qué se van a dedicar estas personas ahora que se encuentren en libertad. Y bueno, lo más sencillo sería que volvieran a delinquir. Entonces sí se vuelve un riesgo. Además, me gustaría añadir que finalmente dentro de la propia ley viene mencionado que esto es un proceso a través del cual primero se formará un consejo y este consejo se formará dentro de 2 meses y será hasta dentro de 2 meses cuando se inicie la revisión de cada uno de los casos. Entonces estaríamos hablando que a través de esta ley se estarían poniendo en libertad a presos alrededor de, no en un plazo no menor de 4 o 5 meses, cuando muy probablemente ya estemos saliendo absolutamente de la pandemia. Por lo tanto, es un argumento absurdo y que no tiene sentido. Bueno, pero en realidad se había abordado este tema incluso desde la misma campaña presidencial, la ley de amnistía. No era algo ya propio de la pandemia, que fue lo que se argumentó ayer. Justamente, a ver, yo soy parte de la Comisión de Gobernación. Este dictamen nos lo turnaron en la Cámara de Diputados desde el pasado mes de enero, inicios de febrero de este año, donde se quedó detenido durante unas semanas y ahora lo retoman como si fuera causa urgente. Nuestra mayor molestia es que en este momento deberíamos estar legislando como es la responsabilidad del Senado de la República, sin embargo legislando sobre un ingreso básico universal que pudiera apoyar directamente a las familias, en este caso a las familias veracruzanas, que pudiéramos legislar sobre un plan emergente transversal que ayudara a las pequeñas y micro y pequeñas empresas. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta en la sesión de ayer, Carolina.
También otro tema que llamó mucho la atención fue la compra de un estadio en plena contingencia, en la cual los empresarios están pidiendo recursos económicos para poder mantener la plantilla laboral. Lo dejamos tantito para después de la pausa, senadora. Tenemos que irnos, ya sabe que es guillotina la televisión, y vamos a una pausa comercial, Claro. pero regresamos, estamos platicando con la senadora Indira Rosales Parroquín sobre la aprobación de la ley de amnistía. Pues dice el argumento para despresurizar las cárceles mexicanas en medio de la pandemia del COVID-19. Así es, senadora, retomamos la pregunta. Ayer también un tema polémico fue esta fuerte inversión para la compra de un estadio de béisbol, cuando la situación en el país es problemas económicos y problemas de salud. Claro que sí, Alfonso. Finalmente nosotros hemos estado pugnando, sobre todo las últimas semanas, para que se destine mayor recurso directamente en apoyo a la economía, para la reactivación económica, y sobre todo hemos visto absurdos como la adquisición de este estadio, que finalmente es un recurso que perfectamente se pudo haber destinado para el sector salud. Desafortunadamente nuestros médicos, nuestras enfermeras están trabajando sin los implementos adecuados que debieran de ser suministrados directamente por el sector salud y en este caso por el gobierno federal. Sin embargo, no vemos esta disposición. Hemos también solicitado que se cancelen de inmediato proyectos como Dos Bocas, proyectos como la construcción del Tren Maya, proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, que definitivamente no tienen ningún tipo de urgencia en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Bueno, sin duda alguna, ahorita, y el tema de la energía, pues ya no resulta negocio con lo de la caída del barril del petróleo. Claro, definitivamente desde un principio nosotros como oposición señalamos lo absurdo que era la construcción de Dos Bocas, que finalmente para el momento en el que estuviera terminada ya sería obsoleta el tener una refinería nueva en nuestro país, y desafortunadamente pareciera que el tiempo nos está dando la razón antes de tiempo y no existe la buena voluntad del aceptar que es un error este proyecto y bueno, y sobre todo en este momento destinarlo a temas emergentes, que es lo que en este momento la sociedad necesita y urge, y sobre todo nosotros como legisladores lo que tenemos que hacer es básicamente legislar sobre ello. No hay ningún otro tema que pudiera ser más importante. Senadora, la caída en el precio del petróleo, ¿de qué manera repercute en el presupuesto de este año del gobierno federal? Definitivamente repercute, más allá del presupuesto, repercute a la economía, repercute a la vida cotidiana de los mexicanos. A veces pareciera un tema lejano, sin embargo, es tan simple como que repercute en el precio de absolutamente todos y cada uno de los productos que consumimos en nuestra vida cotidiana, y que se suma a este momento en el cual hay miles de veracruzanos que están perdiendo su empleo, miles de empresarios que desafortunadamente se ven en la terrible necesidad de cerrar las puertas de sus negocios por no contar con ningún tipo de apoyo o exención de impuestos como se ha venido pidiendo durante las últimas semanas. Y bueno, todo esto aunado a la caída del petróleo muy probablemente será la peor crisis económica que este país haya atravesado. Le agradezco la comunicación, senadora. Muchas gracias. Igualmente, saludos, Alfonso, Carolina. Buenos días. Senadora Indira Rosales San Román, de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Vamos.